Bueno, jovencitos, hoy ahí nos toca la parte de vamos a hablar de las derivadas como un operador, ¿verdad? La derivada como un operador. Entonces, vamos a trabajar con este tema, propiedades de la derivada como derivada de funciones. Que alguien me lea esto, por favor. ¿Alguien me lo lea? Hallar propiedades de la diferenciación de funciones. Hallar la derivada de una función aplicando la definición de derivada es un proceso largo y la mayor de las veces bastante tedioso. Afortunadamente existen varias propiedades en la derivación de funciones que los matemáticos han descubierto y establecido como teoremas. Algunos de esos teoremas son generales, aplicables a cualquier función, y otros solo se aplican a funciones particulares. A continuación se enuncian algunos de los teoremas más importantes. Se nombran enumerándolos consecutivamente para facilitar una futura referencia a ellos. Nota: se supone obviamente que las funciones a las que hacen referencia los teoremas son diferenciables, esto es, que tienen derivada. Gracias, jovencita. Gracias. Ahora vamos a trabajar la parte de derivadas, la vamos a trabajar utilizando lo que es la derivada como un operador. Esta parte es un poquito más accesible, más práctico, ¿verdad? Más práctico de calcular, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros para este curso, ¿verdad? Calcular. Entonces, para ello vamos a ir viendo varios teoremas y por favor, voy a tener que ir tomando nota, ¿verdad? ¿Están tomando nota, jóvenes? Sí. Bueno, entonces quiero que vayan tomando nota de cada uno de ellos, ¿verdad? Y les voy a dar tiempo para que los escriban, ¿verdad? Por favor. Entonces, tomen nota del primero. Les voy a dar tiempo para que lo escriban porque esto es lo más importante ahorita. Tomen nota, por favor, y ya después les voy a explicar uno por uno cómo funcionan, ¿verdad? Vayan a tomar nota. Teorema 1 y escriben el teorema, ¿verdad? Tomen nota, por favor, ¿verdad? Voy bajando.
también el mensaje. ¿Qué nivel? Voy bajando, jóvenes. Voy bajando, jóvenes. Hola, hola, ¿estamos bien ahí, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, Sí. sí.
Voy bajando. Voy bajando, voy bajando. Voy bajando, jóvenes.
Jóvenes, ¿estamos bien ahí, jóvenes? Sí. Voy bajando, voy bajando. ¿Estamos listos, jóvenes? ¿Ya? Hola. Sí, ya. ¿Todos estamos listos ya? ¿Todos? ¿Todos estamos, jóvenes? Sí. Ah, bueno, entonces vamos a empezar. Entonces voy a retroceder esto. Mire. Estos teoremas, jovencitos, son los más importantes para este parcial. El primer teorema, lo que me dice es que la derivada, si yo tengo una y igual a c multiplicando por f de x, la derivada de esto, la derivada es que yo puedo sacar afuera la constante c. Yo puedo sacar afuera la constante c. Eso es lo que me dice acá. Ya vamos a ver un ejemplo ahorita referente a esto para que ustedes lo vayan viendo y que vayan viendo cómo funciona cada uno de los teoremas, ¿verdad? Cada uno de los teoremas, cómo va funcionando, cómo se va estructurando cada uno de todos los teoremas. En este caso, lo que me dice es que la constante puede salir afuera de la derivada, es lo que me está diciendo, ¿verdad? La constante puede salir afuera de la derivada. Voy a preguntar antes de esto, ¿cómo van con la tarea, jóvenes? ¿Cómo van con la tarea? Ajá, ya le empezaron, ya van bien. ¿Cómo van con la tarea? Yo tengo planeado comenzarla hoy porque sí he tenido bastantes atrasos. Bueno, hay que ponerse las pilas. ¿Nosotros? ¿Cómo están nosotros?
Yo solamente tengo hecho los primeros ejercicios nomás. Bueno, entonces empecemos los otros. Los otros también, Patrick, Nefi y Jonathan. Joan, también tienen que ponerse las pilas en eso, ¿verdad? Ponerse las pilas en eso porque si no van a tener problemillas con eso, ¿verdad? Ya deberían de estar trabajando ya, ¿verdad? Deberían de estar trabajando en eso ya, ¿verdad? Porque esa parte es una parte importante, ¿verdad? Es una parte importante para la clase, ¿verdad? Importantísimo. ¿Estamos todos? Sí, Liz, yo tengo los primeros ejercicios ya también. Bueno, entonces hay que trabajar en eso, ¿verdad? Porque si no se ponen las pilas, van a tener problemas con eso, ¿verdad? Si no se ponen las pilas. Vamos a ver. Esto no se quiere copiar, hombre. Bueno. El primer teorema, jovencitos, lo que me dice es que puedo sacar afuera de la derivada, puedo sacar afuera la constante, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Ya después, recuérdese, para recordar, la primera parte de la tarea es empleando lo que es, la primera parte de la tarea es empleando la derivada como la derivada utilizando la definición, ¿verdad? Esa es la primera condición, la derivada utilizando la definición. Eso es, ¿verdad? Bueno, para el primero, miren, jovencito, estamos acá. Para el primero lo que me dice es, miren, si yo quisiera calcular la derivada, de una función, entonces yo lo que necesito es, vaya, por ejemplo, si yo quisiera calcular la derivada de y igual a 3 seno de x, vaya, esta. 3 seno de x, yo quiero calcular la derivada de eso. Entonces, yo puedo escribir y' igual la derivada de esto, y', ¿sí? O lo puedo escribir así, miren, de x, miren, de y, que es exactamente lo mismo, igual. Entonces, acá, mire lo que voy a hacer, acá la parte de acá, que es esta que está aquí. Entonces, esto lo que tengo que calcular sería esto, miren. Lo voy a ir escribiendo. D de x de y significa la derivada de la función, que en este caso es 3 seno de x. Entonces, esto sería igual. Entonces, estoy derivando acá, ¿verdad? D de x significa derivada de 3 seno de x. Entonces, esta constante por el teorema 1, lo que puede suceder es que sale afuera de la derivada. Entonces, mire, derivada de el seno de x. ¿Vemos lo que pasa, jovencitos? ¿Vemos lo que pasa ahí, jovencitos? Sería igual a la constante, que es 3. La constante es 3, ¿verdad? Entonces, si yo estoy derivando una constante que está multiplicada por una función, entonces la constante puede salir afuera de la derivada. Entonces, podemos sacar afuera de la derivada, podemos sacar la constante. Miren, yo tengo 3 seno, entonces saco afuera el 3 y solo me quedaría la derivada de seno. Ahora esto que dice d de x es lo que me restaría derivar, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos viendo los teoremas. Cómo funcionan los teoremas. Ya después vamos a ir agregando todos esos conceptos, ¿verdad? En la parte número 2, ¿sí? Vamos a ir viendo los teoremas.
teorema número 2. El teorema número 2 es fácil de comprender, ¿verdad? Miren, teorema número 2, lo que me está diciendo es que si yo tengo la derivada de varias funciones que se están sumando, entonces yo puedo calcular la derivada de cada una de ellas, repartirle, en palabras sencillas, es repartirle la derivada a cada una de las funciones. Por ejemplo, si yo tuviese esto, mire, y igual a tangente, por ejemplo, tangente de x más seno de x, ¿así? Si yo tuviese este y aquí tuviese menos, x, vaya, esto. Entonces, si yo quiero derivar esto, ¿verdad? Entonces, yo le voy a poner y', que sería lo mismo, y', que sería igual a derivada, la derivada de x, ¿ven? La derivada de x de y, que sería igual a la derivada de esto, pero ahora voy a tener tangente de x más seno de x menos x. Entonces estoy acá, mire, y es lo mismo que d de x, d de y, d de x de y igual a d de x de la tangente de x más seno de x menos x. Entonces el teorema me dice que yo esto le puedo repartir la derivada a cada una de ellas. Entonces yo le puedo repartir la derivada a la tangente de x, luego poner más, y luego otra vez la derivada de seno de x, y ahí menos la derivada de x. ¿Estamos, jovencitos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Vemos lo que pasó acá. La derivada se la repartía a esta, se la repartía a esta y se la repartía al último. Ahora solo me tocaría derivar lo que dice acá, la tangente, el seno y la x. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, para el teorema número 3, esta es una regla. El teorema número 3 es una regla. El teorema 3 es una regla sencilla. Lo que me dice es, mire, si yo tengo y igual a f de x por g de x, la derivada de y es, mire lo que está acá, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esta es un teorema que usted tiene que aprendérselo, es una regla, ¿verdad? Se llama regla del producto. Si yo tengo dos funciones multiplicándose, entonces esto va a ser la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la derivada de tangente de x por coseno de x, trigonométricas, y para que usted vea esto, si yo quisiera calcular la derivada de eso, entonces yo voy a decir y' es igual a la derivada de x, de tangente de x por el coseno de x. Entonces, la regla me dice que esto es la primera. La regla me dice que esto es la primera. Solo es copiarla, que sería tangente por la derivada de la segunda, que sería la derivada de coseno, más la segunda, que sería coseno, por la derivada de la primera, que sería la derivada de tangente de x.
Esta es una formulita, jóvenes. No es nada más del otro mundo. Esta es la primera. La primera. Y la otra es la segunda, ¿verdad? La primera. Y ya está, primera. ¿Miren? Solo hay que aprenderse esa reglita, ¿verdad? Primera por la derivada de la segunda, la que se está multiplicando. Luego más la segunda por la derivada de la primera. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Estamos claros con esto? ¿Tienen preguntas? Sí, está claro. Si yo quisiera calcular esta, por ejemplo, vaya, mire, si yo quisiera calcular esta, x más 1 por la tangente de x, no, por otra, secante de x, mire, si yo quisiera calcular esta, yo tuviera y' igual, mire, a la derivada, mire, aquí tendría que escribir x más 1, perdón, más 1 por la secante de x. Entonces, una es la primera y la otra es la segunda, ¿verdad? Entonces, copio la primera me dice, por la derivada de la segunda, la derivada de secante, más la segunda, que sería secante, por la derivada de la primera, que sería x más 1. Entonces, ahora, en este caso, ya solo me quedaría contestar quién es la derivada de la secante y quién es la derivada de x más 1. Solo me tocaría contestar esa parte, ¿verdad? Que vamos a ir viendo después cuando combinemos todos los ejercicios, todos los teoremas, cuando los vayamos combinando, ¿verdad? Ya lo vamos a ver después, eso. Ahora viene el teorema número 4, que es otro de los teoremas más importantes también. Teorema importante también, ¿verdad? Teorema 4. Este teorema, jovencitos, lo que me está diciendo es que si yo tengo la derivada de un cociente, entonces se le vamos a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente, ¿verdad? Si yo tengo que calcular la derivada de un cociente, f de x sobre g de x, ¿verdad? Entonces, esta regla del cociente lo que me dice que es, mire, la derivada de y es que es, a esta le vamos a llamar la primera y a esta le vamos a llamar la segunda, la primera y la segunda. O quiere decir la de abajo o la de arriba, ¿verdad? Pero aquí le vamos a decir la primera. Entonces, la derivada de un cociente es la primera al cuadrado. Y ahí arriba sería la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Menos la segunda por la derivada de la primera. Esa es la regla, miren. La primera al cuadrado o la de abajo al cuadrado, de ahí la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Esa es la regla del cociente. Si la quieren ver como la primera y la segunda, o la quieren ver la de abajo o la de arriba. Si quieren ver la de abajo y la de arriba sería la de abajo al cuadrado, de ahí arriba va a ir la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. O si quieren verla como primera y segunda, esta sería la primera y esta sería la segunda. Entonces la primera al cuadrado, de ahí sería la primera por la derivada de la segunda, menos la segunda por la derivada de la primera. Entonces, para ver un ejemplo, jovencitos, vamos a tener este caso, y igual, si yo tuviese la división tangente de x entre 2, bueno, aquí, 2x más 1, 2x más 1, esta. Entonces, su derivada
y' va a ser igual a d de x, d de x, ¿qué pasó aquí? D de x de el cociente, ¿verdad? De x del cociente. Vamos a escribir que sería tangente de x sobre 2x más 1. Entonces, esta derivada se me va a convertir en la regla del cociente. Voy a hacerlo para acá porque esto está como raro aquí. La regla del cociente. Vamos a explicar la regla del cociente. Entonces, esta derivada, como están viendo acá, la regla del cociente, me dice que tengo que plantear una cadena acá, ¿verdad? Entonces, miren lo que va a pasar. Tengo acá, la primera es la parte de abajo, entonces la copio exactamente adentro de aquí, la copio puntualmente como dice ahí, 2x más 1. Esto tiene que estar elevado al cuadrado, que es la de abajo, ¿verdad? Y arriba dice que va a estar la de abajo por la derivada de la de arriba. Perdón. Por la derivada de lo de arriba. De x, derivada de lo de arriba, que sería la derivada de tangente de x. De ahí va a ir menos la de arriba, tangente de x, por la derivada de la de abajo, que sería 2x más 1. Entonces esto lo voy a hacer un poquito más grande. Para que todos lo vean. ¿Tienen alguna pregunta en la regla del cociente, jóvenes? No, está claro. Está clarito, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al otro teorema entonces. El otro teorema, que es el teorema, uno de los más importantes también, ¿verdad? Teorema de la potencia. El teorema número 5, este es sencillo. Es este teorema que dice que si yo tengo y igual a x a la n, donde n es un entero, entonces la derivada de y es, lo único que tiene que hacer es multiplicar la potencia por el coeficiente que esté aquí, miren. Como aquí hay un 1, sería n por 1, n, y a la potencia restarle 1. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviese esto, y igual a x 2x a la 5. Esta. Entonces, su derivada es y', que es lo mismo que, perdón, no, aquí me fui ahí. Y', lo mismo que d de x de esta expresión que es exactamente multiplicar el 5 por el 2. 5 por 2, 10. De ahí solo copiar 5 por 2, 10. De ahí 5 por 2, 10. Y al 5 restarle 1. Al 5 restarle 1.
Si yo tuviese este que está acá, ¿vale? Vamos a ver otro. Si yo tuviese este, ¿cuál sería la derivada? Que alguien me la diga, por favor. ¿Cuál sería la derivada? ¿Cuál sería la derivada, jóvenes? ¿Qué le quería acá? 21x a la 6. 21x a la 6. Estamos sencillo, ¿verdad? Ahí no hay nada del otro mundo. No hay nada del otro mundo, ¿verdad? Sencito. Y estos otros que vienen son simples, ¿verdad? Estos son directos. Estos son directos. Estos dos son directos. Mire, este tiene que aprendérselo. Aquí no hay nada más que decir que si yo tengo y igual a c, una constante, la derivada de la constante es 0. La derivada de una constante es 0. Ahí no hay forma, ¿verdad? Derivada de una constante es 0. Derivada de la constante es 0. Derivada de la constante es 0. Ahora acá, la derivada de x es 1. La derivada de x es 1. La derivada de x es 1. Derivada de x es 1. Derivada de x es 1. Derivada de una constante es 0. 0. Si yo le preguntara a usted cuál es la derivada de esto, y' sería ¿cuánto? Simple, 0. La derivada de cualquier constante es 0. Eso tienen que manejarlo, ¿verdad? Derivada de cualquier constante es 0. Derivada de cualquier constante es 0. Estas otras también tienen que aprendérselas. Aquí no hay forma, ¿verdad? Mire. Estas son las partes trigonométricas. Estas son directas. ¿Qué tiene acá? Son teoremas directos. ¿Y qué me dice? Me dice que la derivada del seno es el coseno. Eso tiene que aprendérselo, no hay forma, ¿va? Derivada del seno, coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrada de x. Ahí no hay forma. Eso es directo, ¿verdad? Eso es directo. Y los otros teoremas, que lo voy a mostrar acá. Mire, este otro teorema es, si yo tengo el teorema 11 sería la derivada de cotangente. Ya sé que la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. La derivada de secante es secante por tangente. Y la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Estas tienes que aprendérselas, jóvenes. Y tienen que aprenderse estos teoremas, ¿verdad? Estos son directos. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. La derivada de secante es secante por tangente. La derivada de cotangente es menos cosecante. La derivada de seno, coseno. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Todo Está claro. claro. Bueno, ahora falta el último teoremita, que sería este, mire. Este es el último teorema. Me dice que yo tengo y igual a x a la r, pero donde r puede ser una fracción, ¿verdad? Donde r puede ser una fracción, entonces esa fracción yo lo único que hago es la misma condición que hemos visto anteriormente. Multiplico la r por el coeficiente que está acá y le resto 1. Por ejemplo, si yo tuviese esto, miren. Un ejemplo, si yo tuviese esta cosa, y igual a, yo tuviese esto.
2x elevado a la 1/3. Esta. Entonces, mire, para calcular la derivada, y' sería la derivada de esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar 1/3 por el 2. 1/3 por el 2 es 2/3, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 2/3 de x elevado. Y lo único que tengo que hacer es al 2/3, mire, perdón, al 1/3 le resto 1. Eso es lo que tengo que hacer. Al 1/3 restarle 1. Y esto, por supuesto, es, ¿cuánto es 1/3 menos 1, jóvenes? 1/3 menos 1, ¿cuánto es? Menos 2/3, menos 2/3. menos 2/3. Mire. Y eso es. Si hay cualquier potencia, entonces yo la puedo calcular así. Multiplico con el coeficiente que está afuera y a la potencia le resto 1. Y a la potencia le resto 1. Eso es lo que me están diciendo los teoremas. A la potencia le resto 1. Eso es lo que me están diciendo los teoremas. Jovencitos, eso es lo que me están diciendo los teoremas. ¿Estamos, jóvenes? Estamos. Vamos a ver ejemplos. Ya con esto pueden terminar toda la tarea, ¿verdad? Esto es lo último, ya tiene que terminar toda la tarea. En la tarea, jovencitos, aquí les voy a mostrar esto. Voy a mostrar esto. Miren, en la tarea, aquí está la tarea, todos estamos viendo la tarea, todos. ¿Estamos viendo la tarea, jóvenes? Sí. Bueno, ya sabemos que esto que está acá es por la definición de derivada, ¿verdad? Definición de derivada. Esto que está aquí, esto es utilizando los teoremas que acabamos de conocer ahorita. Esto es utilizando los teoremas. Mire que este es un producto de dos funciones, la regla del producto. ¿Sí? Ahora venimos acá, esto también, la regla del producto, aquí va a haber regla del cociente y varias reglas ahí, ¿verdad? Y aquí viene acá, y mire esto, y después aquí viene estos son los teoremas que acá, las rectas tangentes, mire, encontrar la recta tangente en un punto, entonces usted lo que tiene que hacer, esto ya lo vimos, calcularle la derivada y encontrar la recta tangente, ¿verdad? Esto es. Ahora, estas son las trigonométricas, que ya vimos las derivadas de las trigonométricas, nomás que aquí va a combinar trigonométricas y las reglas que acabamos de ver ahorita. Aquí está, mire todo esto. Estos ejercicios varios no los hagan. Estos ejercicios varios no los hagan. Solo esta parte, mire. De ejercicios varios, solo este. ¿Ve? Perdón. Este de ejercicios varios, solo este. Este que dice que aplique esta formulita para encontrar la derivada de esta. Aplique la formulita que le dan esta. Esta es un equivalente de la derivada. Y aplique esta fórmula para calcular estas derivadas que están acá, ¿verdad? Utilizando esta fórmula que está aquí, utilícela para calcular esta derivada. Esta sí la tienen que hacer, ¿verdad? ¿Estamos claritos con lo de la tarea, jóvenes? Sí. La tarea siempre va a ser en grupo o solo individuales, ¿sabes? Siempre en grupo. En grupo. Sí. Los grupos que ya están. Ok, gracias. Va, pues. Los grupos que ya están. Explico una pregunta, pero yo no estaba en ningún grupo, porque como ¿Quién tenía sos? problemas. ¿Quién sos? Nefi, Permitime. Vamos a ver.
Nefi, después te escribo en qué grupo te quedaste. Oh, está bien, gracias. Va, pues. Vamos a ver, ejemplos. Calcular la derivada, ¿verdad? Calcular la derivada de. Entonces vamos a ver varios ejemplos acá. Vamos a ir empezando por sencillos. Licenciado, la pantalla está como, no está Está en negro. compartiendo. Ajá, está en negro. Ajá, vamos a volver a ejecutarlo otra vez. Creo que se quedó ahí pegada, ¿verdad? Ahora. Sí, Sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos acá entonces. Entonces, la derivada de seno de x menos, aquí vamos a aplicar ya de un solo varias reglas. X menos 1 acá. ¿Cómo hago para calcular la derivada de eso? Para calcular la derivada, que es lo que voy a hacer. Mire, aquí sería y' va a ser igual. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a utilizar la notación también. Voy a utilizarla por paso, ¿verdad? Para que ustedes la vayan viendo. D de x. Y aquí me va a quedar seno. Todo esto que está aquí. La derivada de esto. ¿Sí? Entonces, por las propiedades, teorema 2 me dice que yo puedo separar esto así. Mire, de ahí sería menos de dx, y aquí me quedaría esta parte de acá. Mire, y luego me quedaría más, perdón, menos la derivada del número 1. ¿Vamos hasta ahí, jóvenes? La derivada del número 1. Ahora, esto es igual por los teoremas directos, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno? menos coseno. ¿Segura? Seno de x, la derivada del seno es coseno. Ah, sí. Menos, ¿cuál es la derivada de 2x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de eso? Sencillo, ¿verdad? Solo pasamos a 8x a la 3. 8. 4 por 2, 8. 8x a la 3. Y ahí sería menos. La derivada del número 1, ¿cuánto es? La derivada del 1 es 0. 0. La derivada del 1 es 0. Y esa es la derivada. Esa es la derivada. Caso 2. Esa es la derivada. Caso 2. Mire. A ver, en caso 2, y igual. Vamos a poner aquí. Tangente de x. Entre, y voy a poner aquí x. X a la 2. Está haciendo composiciones ya, ¿verdad? La derivada de esto es un cociente. Entonces, para derivar, primero derivo el cociente. Entonces, vamos a utilizar la regla del cociente. La regla del cociente me dice que es la primera al cuadrado. La de abajo, ¿verdad? Al cuadrado. Todo al cuadrado, ¿verdad? Mire. Todo al cuadrado. Ahora voy acá. Me dice que es la primera, que es la de abajo, por la derivada de la segunda.
que es la de arriba, ¿verdad? La derivada de la de arriba. Derivada de tangente de X menos la de arriba por la derivada de la de abajo. ¿Sí? Derivada de la de abajo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? No. Bueno, ahora seguimos. Ahora ya solo me restaría, jovencitos, calcular las derivadas donde dice d de x. De ahí lo otro queda exactamente como está. Entonces, la pregunta aquí viene. ¿Cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente yo ya sé que es secante. Yo ya sé que es secante al cuadrado. Yo ya sé que es secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Esa es la derivada. Ahora, la derivada, que me está diciendo que calcular la derivada de x al cuadrado. Yo ya sé que la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿verdad? Porque vas a multiplicar 2 por 1, 2 y le resto 1, ¿verdad? 2 menos 1, 1. Y esa que está ahí es la derivada. Esta parte que está aquí. Esta parte es la derivada. Caso 3. Si yo tengo y igual a x más 1 menos x al cuadrado, a x a la 7 le vamos a poner, a la 7, multiplicando a seno de x menos x elevado a la 1 medio. Entonces tengo esa derivada. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Lo primero, jovencitos, de trabajar acá, ojo, ¿verdad? Esto sí es importante, ojo. Precedencia de operadores. ¿Sí? Precedencia de operadores. La precedencia de operadores tiene que tener clarito, que primero es la división. Segundo, productos o potencias. Tercero, suma o resta. Entonces, esto es sumamente importante, jóvenes. Esto, sumamente importante. Primero se hace la división, segundo, productos o potencias, y por último se hace la suma o la resta. En este caso, como no hay divisiones acá, entonces lo primero que se tiene que trabajar es de adentro, vamos a trabajar de afuera para adentro, de afuera para adentro, esta derivada. ¿Qué es lo que hay afuera? Entonces, afuera lo que hay es el producto de esta función por esta función. Entonces, tengo productos de dos cosas. Entonces, si yo tengo el producto de dos, entonces lo que voy a hacer es la regla del producto. Entonces, para tener la regla del producto, lo que me dice es que y' es la primera, aquí está, la primera por la derivada de la segunda. La primera por la derivada de la segunda. Ahora, más la segunda por la derivada de la primera. Por la derivada de la primera.
Voy a poner d de x, miren, derivada de la primera. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Ahora ya no me interesa todo lo que está aquí afuera, sino que solo me interesa lo que dice d de x. Lo que me interesa es esta parte y esta parte. Ahora eso es lo que me interesa. Esto y esto. La derivada de esto y la derivada de esto. Eso es lo que me interesa. Entonces, para calcular eso, jovencitos, viene usted y dice, bueno, este que está aquí solo lo copio para ir calculando lo primero. Ah, y viene y dice, bueno, perdón. Viene usted y dice, bueno, tengo acá la derivada de esto. Entonces, como vamos a ir por pasos, nosotros acá, por pasos, entonces viene usted y dice, bueno, como aquí tengo la derivada de una resta, entonces esto pasa, le puedo repartir la derivada a cada uno de ellos. Entonces me quedaría la derivada del seno de x, ¿sí? Menos la derivada de el otro bloque, que sería la derivada de esta parte de acá, miren. La derivada de esto. Ahora, para el siguiente sería más. Ahora lo que voy a hacer solo es copiar esto. ¿Eh? Copio. Ahora me quedaría, como aquí tengo varias cosas, entonces yo puedo repartirle la derivada a cada uno de ellos. Entonces viene usted y dice la derivada de la x más la derivada del número 1 menos la derivada de el x a la 7. Después usted lo va a hacer de un solo, ¿verdad? Ahora todo esto solo va a ir calculándole usted las derivadas de cada uno de ellos, lo que le dice la derivada, ¿verdad? Por eso le digo que vamos desde adentro para afuera. Perdón, desde afuera para adentro. Entonces, aquí va. Vamos aquí, voy a borrar esto. Aquí, ¿cuál es la derivada del seno? Yo ya sé que es el coseno. Ahora, ¿cuál es la derivada de x elevado al 1 medio? Nosotros ya sabemos que es por el teorema. 1 medio por 1 quedaría 1 medio. Medio por 1 quedaría 1 medio. Perdón, un medio, le puse un 3 acá, es 1 medio por x elevada a la 1 medio menos 1. ¿Sí? Ahora acá solo lo copio, este ya está copiado. Ahora acá, vamos acá, la derivada de la x es el 1. La derivada del 1 ya sabemos que es el 0. Y la derivada de x a la 7, nosotros ya sabemos que es 7x a la 6. Y ahí está la derivada. Recuerde que vamos desde afuera para adentro, ¿verdad? Observación también. Se trabaja de afuera para adentro. ¿Tienen preguntas, jóvenes? No. ¿Estamos bien ahí? ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Caso 4. Caso 4.
Vamos a ver. Caso 4. Vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿verdad? Vamos a ver este. Mire que este está en la tarea, ¿verdad? Las letras que utilicemos son indiferentes, ¿verdad? Las letras que utilicemos, ¿verdad? Allá Y, aquí es T, ¿verdad? 1 menos T por 1 más T. ¿Qué es lo que hay acá, jovencitos? Todos me van a ir ayudando en hacer esta derivada. Aquí sería V', 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 ¿verdad? V'. Todos me van a ir ayudando. ¿Qué es lo que hay aquí afuera? ¿Qué es lo que hay acá? Afuera. Recuerden que vamos de afuera para adentro. ¿Qué es lo que hay afuera? Aquí hay un producto, ¿verdad? -1. Hay un producto. No, hay un producto acá primero. Este -1 solo está afectando a esta parte de aquí, miren. Pero nosotros vamos de lo macro, de afuera. ¿Qué es lo que se ve afuera? Se ve esta función está multiplicando a esta función. Esta función está multiplicando a esta función. A esta función es la que tiene un -1. Esta función, pero esta no tiene. Esta lo tiene, pero esta no lo tiene. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos multiplicando esta función y esta función. Entonces, hay dos cosas. Ahora, mire, la derivada de esto, de x, de esta expresión, perdón, aquí sería en vez de la x, de t, ¿verdad? Porque estoy derivando con respecto a t. 1 menos t, y aquí le quedaría 1 más t al cuadrado, t al cuadrado, solo esto va a estar a la -1. Entonces tengo dos expresiones, a una la voy a poner en rojo. Tengo dos expresiones, tengo la primera. Tengo la primera, que sería esta, y esta es la segunda. Entonces, esto sería, según la regla del producto, la primera, 1 menos t, va a estar en rojo, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda, derivada en t, ¿verdad? La derivada de esto que está aquí. Derivada de la segunda. Ahora, más la segunda por la derivada, derivada respecto a t de la primera, 1 menos t. Ahí lo tengo planteado ya. Hasta ahí está planteado la regla del producto. Ahora, lo que me interesa es derivar solo lo que tiene d de t. D de t sería la derivada de esto y la derivada de esto. Eso es lo que me hace falta derivar. Eso es lo que me hace falta derivar. Entonces, usted viene y dice, bueno, tengo que calcular la derivada de esto. Pero la derivada de esto, mire, a la -1 por las propiedades básicas, esto es como que lo pase hacia abajo. Entonces, lo que me va a quedar acá sería una división. Como tengo un -1, lo que me quedaría es 1 sobre esto. Porque el -1, que está aquí, 1 más t al cuadrado a la -1, este -1 pasa hacia abajo.
¿Sí? El menos 1 pasa hacia abajo y queda en 1 positivo. Entonces me quedaría un cociente. Ahora, ya con esto, voy a ir derivando. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos t. Ahora, aquí lo que me va a quedar, después de 1 menos t, lo que me queda aquí adentro, es un cociente aquí. Esto es una división. Esta cosa es una división. Entonces voy a utilizar la regla del cociente para calcular esa derivada. Entonces me dice que es, la regla del cociente me dice que es la de abajo al cuadrado. Mire, la de abajo al cuadrado. Al cuadrado. De ahí sería, arriba viene la de abajo por la derivada de la de arriba. Derivada. Este es con respecto a t, va de la de arriba. Y en la de arriba es 1 menos t. Ahora, menos la de arriba, que es la regla del cociente, por la derivada de la de abajo. Mire, derivada con respecto a t de la de abajo. La de abajo, ¿quién es? Pues esta que está acá. Ahora, ya teniendo todo esto, vamos al otro lado. Ahora, solo es copiar. Mira aquí, control C. Más afuera, ¿verdad? Más esta por la derivada de esta cosa, ¿verdad? La derivada de esto. Y la derivada de esto, ¿cuánto es? Entonces, por las propiedades ya lo pueden hacer de un solo ustedes, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando tengo una resta, entonces sería la derivada de esta menos la derivada de esta. ¿Cuál es la derivada del 1? ¿Cuál es la derivada del 1? Derivada del 1, jóvenes. 0. Jóvenes, 0. Entonces aquí sería menos, y la derivada de t, ya sabemos que es 1, ¿verdad? La derivada de t, las letras no importan, ¿verdad? Ahí puede haber z, w, lo que sea, ¿verdad? Es la misma x, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de t es 1. Ahora, ya teniendo todo esto, jóvenes, ya teniendo todo esto, solo nos restaría derivar lo que tiene d de t. Entonces, este aquí ya está. Entonces, aquí solo me tocaría derivar lo que dice d de t. Entonces, aquí en este caso, la derivada de ¿quién? De 1 menos t. Aquí solo me tocaría derivar esto. Mire, 1 menos t, yo ya lo derivé, que sería 0 menos 1. Ahora, la derivada de esta parte de acá. La derivada de 1 menos t al cuadrado, que es la derivada de acá, ¿verdad? 1 menos t al cuadrado, yo ya sé que la derivada de 1 es 0, más la derivada de t cuadrado, nosotros ya sabemos que 2 por 1, 2, y al t le restamos 1. Y al t le restamos 1. Y ahí queda la derivada. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Jóvenes? Todo está claro. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos claros? Estamos claros, estamos Sí. claros. Bueno, jovencitos, ya nos acabó la hora, ya nos pasamos más bien 10 minutos ya. Entonces, bueno, vamos a dejar esto. Gracias, jovencitos. Ha sido un placerazo. Seguimos el jueves. ¿Sí? Seguimos el jueves. ¿Sí? Seguimos el jueves. Si no hay preguntas, entonces seguimos el jueves, jóvenes. Ok, gracias. Eli, vamos. Bueno. Cheque. Nos vemos. Nos vemos, Nos Lee. vemos. Cheque.